Y hoy en nuestra sección Leyes, Normas y Acuerdos tenemos en línea ya a Crismari Álvarez, quien es abogado de libre ejercicio, docente universitario y consultora en políticas urbanísticas, presidente de AVIPRI, que es la Asociación Civil Venezolana Instituto de Promoción Integral, firma de consultores de abogados. Invito a que la sigan en sus redes sociales, en todas está como Crismari Álvarez. Crismari se escribe la primera con I latina y luego con Y. También invito a que visiten la página de AVIPRI, AVIPRI con B pequeña, avipri.com. Con ella venimos hablando sobre estos instrumentos jurídicos de carácter tecnológico en Venezuela, pero ya con ella hemos abordado sobre lo que hay. Hablamos el marco constitucional, pero en esta etapa nos toca, que invito a que busquen el programa en Mundo UR Regiones, ahí está identificado cuando conversamos con ella al respecto, pero quisiéramos avanzar el día de hoy acerca del marco legal en función a qué normas en particular, más allá de la Constitución, existen códigos, leyes particulares, orgánicas, ordinarias, especiales. A ver, bienvenida. ¿Cómo estás, Crismari? Bueno, saludos, muchas gracias. Siempre es un placer poder compartir con tu audiencia y en este programa que ya siento mi casa. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, en efecto, en un programa abordamos lo que era el marco constitucional que específicamente tenía una regulación en cuanto a las nuevas tecnologías. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el marco legal. ¿Cuáles son las leyes orgánicas y ordinarias que desarrollan esos preceptos constitucionales y que nos pueden servir para garantizar nuestros derechos frente a lo que son las nuevas tecnologías? Tenemos casi que 10 leyes orgánicas que regulan esta materia. Por ejemplo, quiero comenzar hablando acerca de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que fue aprobada en el año 2000. Luego tenemos la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas que salió aprobada en el año 2001. Luego tenemos la Ley contra los Delitos Informáticos que entró en vigencia en el 2001 también y fue reformada en el 2012. Le sigue la Ley de Infogobierno que fue aprobada y entró en vigencia en el año 2013. Luego tenemos la Ley de Tecnologías de la Información que fue aprobada en el año 2013 también. Tenemos la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. Esa entró en vigencia en el año 2022. No vamos a confundir lo que es la Ley de Tecnologías de la Información con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es otra cosa. Luego tenemos la Ley de Ciberseguridad que entró en vigencia en el año 2024 y supletoriamente podemos hablar del Código Procesal Civil, del Código Procesal Penal y de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Ley del CICPC. ¿Por qué? Porque estas leyes de cierta manera son las que regulan en cuanto a lo que son los aspectos procesales y pruebas electrónicas, por eso siempre se menciona. Podemos ver que tenemos un acervo de instrumentos que, si bien es cierto, no están enmarcados en esta nueva tendencia que está surgiendo, sobre todo en este año, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con las energías renovables. Sin embargo, podemos observar en estos instrumentos que ya se venía legislando en esta materia. Sí. A lo mejor no vamos a encontrar una ley específica que regule la inteligencia artificial, pero dentro del cuerpo de estas leyes conseguimos disposiciones que regulan este tipo de mecanismos, porque ya el legislador venía observando que, bueno, estamos transitando en este nuevo paradigma de la información, de los datos y de la comunicación en redes, y era necesario tener ciertas normas que reglamentaran el funcionamiento y que además protejan al ciudadano en cuanto a esta nueva realidad. Fuimos como que innovadores, ¿cierto? Por los años, año 2000, año 2001. ¿Y esto se utiliza o es letra muerta? Bueno, incluso hasta el año 2013, si nosotros observamos este inventario que acabamos de hacer de estas leyes, nos damos cuenta que en el año 2013 hubo un auge en cuanto a legislar en materia de nuevas tecnologías. Sí. Es letra muerta en el sentido de que mucha gente la desconoce, o sea, desconoce que estas normas existen y obviamente como hay un desconocimiento no las aplican y no exigen su cumplimiento, pero son nuestros instrumentos que en cualquier momento nosotros podemos hacer valer. Primero, conociendo que existen y luego haciendo valer estos instrumentos en los distintos organismos públicos. Por ejemplo, en el caso de la Ley de las Telecomunicaciones, es la que regula todo lo que es el espectro radioeléctrico, sí. Es lo que establece la regulación de Conatel, el uso de Internet. Hay gente que desconoce cómo es el mecanismo del uso del Internet. En Venezuela, solamente quien está autorizada para poder comercializar con Internet es CanTV. Las empresas que existen tienen como
objeto la transmisión de datos, pero aprobadas por CanTV. Entonces, esto tiene que ver con la actividad económica en cualquier empresa, por ejemplo, que quiera comercializar con el Internet, que quiera establecer una empresa que también se dedica a la transmisión de datos, debería conocer cómo funciona. Siempre lo hablamos y creo que en una oportunidad lo conversé contigo, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas regula todo lo que son los mensajes de datos y sin embargo en el país todavía no se aplica. Hoy el tema de la firma electrónica en una notaría no te lo admiten y tenemos una ley y tenemos un organismo porque también está la CENIF, está SUCERTE y sin embargo tenemos organismos administrativos que pueden cubrir estos aspectos para poder facilitarle la vida al administrado y no se cumplen. 2001 esa que estás mencionando. Así es, y tenemos la ley de infogobierno, también creo que en una oportunidad lo hablamos, donde regula todos los aspectos tecnológicos que las administraciones públicas deberían tener, comenzando por una página web donde estén todos los instrumentos jurídicos y las ordenanzas que aplican a las leyes estadales. Y no tenemos todavía estos repositorios digitales. Entonces, en la medida que la ciudadanía conozca estos instrumentos que son vigentes, que están funcionando en el país, pudiera exigir el cumplimiento de los mismos. Estas nuevas que se discutieron, entiendo que en primera discusión estuvo aprobado la ley de la inteligencia artificial. La pregunta te la hago también para que un poco me enmarques todos, porque nos acabas de nombrar varias leyes, o sea, ¿hace falta actualizarlas o hace falta hacer un nuevo compendio? Porque bueno, la tecnología avanza, imagínate que sí, ok, existieron las leyes, están aprobadas, pero la tecnología seguramente ha dejado todo esto atrás. Bueno, hay aspectos que de verdad sí hay que modernizar, hay que actualizar. Yo diría más que modernizar, incorporar, porque no los contemplan. Sin embargo, estos instrumentos, cuando yo los revisé, obviamente cuando aprobaron me parecieron innovadores en el sentido de que el legislador se adelantaba. Y regulaba una cantidad de aspectos que todavía no se presentaban acá en Venezuela. Quizás en otras sociedades sí los teníamos. Pero lo curioso de esto es que, bueno, en efecto, teniendo el inventario de estas leyes, hay que revisarlas, actualizar lo que corresponda, incorporar lo que no se haya incorporado y, sobre todo, entender cómo es la dinámica de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad para que nuestras leyes puedan estar ajustadas no a la realidad de otro país o a la realidad de otra ciudad, sino a la nuestra. Claro. Y poder decir, mira, cómo se está llevando en Venezuela las nuevas tecnologías, cuáles son las tendencias que aquí están predominando para tener unos instrumentos enfocados a proteger aquellas desventajas o inseguridad que este paradigma pudiera dejar. Pero te pregunto, si no se ha desarrollado, si no se ha actualizado, por ejemplo, el caso que también nos has precisado como bastante importante, el tema de los datos personales, la seguridad, el acceso a la información, ¿es posible apegarse a normas internacionales? Bueno, sí es posible porque los instrumentos internacionales funcionan para tener un marco de referencia. Obviamente, tomar ese instrumento y adaptarlo a la realidad local. Pero si, por ejemplo, el manual de datos, de privacidad de datos de la Unión Europea es un instrumento de referencia a nivel global. Porque enfoca lo que es la protección de datos, pero desde lo que es la actividad económica y la actividad administrativa, que son los que pudieran tener mayor influencia en cuanto al uso de datos a gran escala, sean los gobiernos o sean las empresas. Entonces, estos instrumentos internacionales o de otro país pudieran servir como una referencia a nivel de tener una guía, en el entendido de que el legislador tiene la obligación y la función de llevar ese instrumento que puede ser una referencia a nuestra realidad local en la región. Y cuando hablo local me refiero de Venezuela y cuando hablo de la región me refiero a Latinoamérica, de que hay unas peculiaridades muy propias que cada país tiene, una manera de hacer las cosas que obviamente no puede ser como un copia y pegue de un instrumento que nos pueda servir quizás como una referencia, pero no se puede aplicar tal cual en el país porque sería improductivo, no está ajustado a nuestra realidad. Sí, y estas normas, la ley del ciberespacio, la inteligencia artificial, que sé que se discutieron recientemente como proyectos, como anteproyectos, o sea, ¿esto no ha avanzado, no ha prosperado? ¿Tienes alguna información? Todavía siguen en primera discusión, es el último estatus que incluso aparece publicado en la página oficial de nuestra Asamblea Nacional.
y no se ha comentado nada. En su momento yo publiqué un artículo haciendo una serie de observaciones y de comentarios a esta ley. ¿Por qué? Porque el proyecto no enunciaba, como lo comento, realidades que son muy propias, que Claro. son nuestras. Una ley no es para definir conceptos, para eso está la doctrina. Sí. Una ley tiene otra función y el proyecto que habían presentado estaba bastante, en la opinión profesional promedio, deficiente en cuanto a realidades que son importantes. Claro. Destacar el tema de las nuevas tecnologías. Sí. Y aquí tenemos un esfuerzo tanto de la comunidad legal, los demás profesionales y técnicos, y por supuesto los legisladores. Tenemos que sentarnos a darle soporte a las nuevas tecnologías. Sí es importante a nivel doctrinario explicar cómo es esto, pero el gran desafío es establecer procesos, cómo Sí. se va a implementar. Sí, para hacerlos realidad. Fíjate, me parece súper importante que profundicemos. Sí, hablamos en un momento acerca de la firma electrónica, pero no hemos profundizado, por ejemplo, en la de Infogobierno, que me parece súper interesante. Es una obligación para las alcaldías, por ejemplo, y entes gubernamentales tener una página web, y algunos se quedan solamente en la red social. Entonces, habría como que detallar y explicar quizás públicamente cuál es la necesidad de esto y el beneficio que se le haría a la ciudadanía. Así que en otra oportunidad te invito a que profundicemos, si está dentro del plan, a que profundicemos en algunas, son de interés para el tema de la ciudadanía. Muchísimas gracias a Cris María Álvarez, abogado de libre ejercicio, docente universitario y consultor en políticas urbanísticas, presidente de AVIPRI, la Asociación Civil Venezolana de Instituto de Promoción Integral, firma de consultores de abogados. Invito también a seguirla en sus redes sociales, @Cris María Álvarez, Cris Mari con I latina y luego Y, y la página web de AVIPRI, avipri.com. Muchísimas gracias, Cris Mari. Gracias, saludos.